Es una alegría volver a compartir este tiempo con ustedes acerca de principios de la palabra que siempre son fundamentales para nuestra vida. Y en este caso vamos a iniciar la segunda parte de la constancia, un tema que sin duda es apasionante y que apenas vamos por el inicio para descubrir todo lo que el Señor tiene para decirnos. Ahora bien, como ha habido una primera parte, queremos hacer al iniciar un breve resumen para que todos recordemos lo que vimos en la primera parte y desde allí poder continuar. La constancia, según el diccionario, es continuidad, estabilidad, firmeza, perseverancia en las decisiones y actitudes con respecto a un propósito. La constancia en el Nuevo Testamento está relacionada con la paciencia, de la cual podemos observar dos tipos, la pasiva y la activa. La paciencia activa es la que se entiende como persistencia, perseverancia y constancia. Dios y Jesucristo son un modelo de constancia demostrado en diversas situaciones, actitudes, características y virtudes. Sin lugar a dudas, hablar de la constancia es hablar de algo que Dios mismo manifiesta, lo expresa todo el tiempo, como lo vimos en la primera parte, y que también es algo que quiere producir cada vez más en cada uno de sus hijos. Así que iniciamos con esta parte 2. Muy bien, y hemos hablado bastante de la constancia y seguiremos hablando bastante de la constancia. Pero vamos a ocuparnos un momento para hablar de lo contrario a la constancia. ¿Y qué es lo contrario a la constancia? La inconstancia. Y vamos a ver el origen de la inconstancia. ¿Cuántas ideas, cuántas empresas, cuántos negocios, cuántas relaciones fracasan por falta de constancia? La inconstancia provoca muchísimos problemas. Voy a hacer algunos ejemplos simples de inconstancia y supongamos que alguien tenga un amigo y el amigo inició un negocio de cualquier cosa. A los 6 meses volvemos a ver a esa persona y le preguntamos, ¿y cómo va tu negocio? No, lo cerré porque esto, lo otro. Bueno. ¿Y ahora a qué te vas a dedicar? No sé, a lo mejor voy a vender seguros o si aparece otro negocio lo hago. A los 6 meses lo vemos otra vez y resulta que está vendiendo otra cosa o quiere emplearse en otra cosa. Es decir, inconstante, como que no sabe qué quiere. Si hablamos de relaciones, algún muchacho dice, bueno, me gusta tal chica, e inicia una relación. Y es cierto, las relaciones pueden ir bien o pueden ir mal. Pero vemos al muchacho a los 6 meses y ¿qué pasó? No, realmente, no había química con esta niña, así que, ok. ¿Y ahora qué vas a hacer? No sé, voy a estar un tiempo así, después voy a buscar a ver qué pasa. Qué desagradable que es esto, ¿verdad? Y cuando esto se da en todos los órdenes de la vida, quizá un psicólogo diría, esta persona tiene un problema de inestabilidad emocional. Muy bien, la inconstancia es peligrosa, es negativa y trae muchas consecuencias negativas. Apartándonos de estos ejemplos, vamos a ver qué dice la palabra de Dios referente a esta actitud de inconstancia. El inconstante recibirá todo el pago de su inconstancia. El hombre bueno, el premio de sus acciones. Proverbios 14:14. Determinante la palabra de Dios. El inconstante recibirá
todo el pago de su inconstancia. Quiere decir que no sale ileso, no sale bien librado. Recibirá un pago y la inconstancia paga mal. Por eso luego dice, el hombre bueno o el hombre de bien recibirá el premio de sus acciones. Así que hay un pago malo para la inconstancia y para el hombre de bien o el hombre bueno hay un resultado favorable. Quiere decir que la palabra de Dios está advirtiendo contra la actitud de inconstancia. ¿Por qué? Porque la inconstancia paga mal. Seguimos adelante. Ahora, es muy interesante ver el tema de la inconstancia porque nos muestra una faceta que a veces no le damos la dimensión que tiene y cuando no pensamos realmente esa consecuencia y esos problemas que Daniel nos comentaba que trae la inconstancia sobre nuestra vida, vamos sufriendo las consecuencias, pero nunca se arregla el problema. Ahora bien, hay un versículo que necesitamos leer que nos va a dar muchísima mayor claridad y a partir de allí vamos a comprender a cabalidad el origen de la inconstancia. Y el versículo está en Santiago, capítulo 4, versículo 8, y dice de esta manera: acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense las manos. Ustedes los inconstantes, purifiquen su corazón. Obviamente Santiago estaba escribiendo por la inspiración del Espíritu un principio espiritual que es trascendente para nuestras vidas. Evidentemente, para los hijos de Dios, la inconstancia no es un problema de carácter débil. Recordarán que en la parte 1 hablamos de que todo el tema de la constancia que íbamos a desarrollar tenía que ver con un asunto espiritual. La constancia para nosotros como creyentes en Cristo es netamente espiritual. Pero fíjense que la inconstancia también tiene un problema que afecta a lo espiritual y no tiene que ver con las características de las personas. Por lo que Santiago escribió, la inconstancia tiene que ver con un problema del corazón. Claro, uno lee y dice, ustedes los inconstantes purifiquen su corazón. Queda claro que el problema está en el corazón y lo que debemos hacer es purificar nuestro corazón. Pero lo que no dice aparentemente es cuál es el verdadero problema del corazón que produce inconstancia. Y para descubrirlo hay otras versiones bíblicas que nos dan la respuesta. Y lo primero que quiero decir con respecto a las versiones es que hemos encontrado un mínimo de 10 versiones bíblicas en español que expresan, en vez de decir inconstantes, dice de doble ánimo. Literalmente esa frase significa dos almas. ¿Y qué implica la frase dos almas? Da a entender una división en el corazón. Es decir, algo así como dos caminos que se presentan e inician, tienen origen dentro del corazón, pero los caminos apuntan a destinos totalmente opuestos entre sí. Por tal razón, ahora Daniel va a comenzar a explicarnos a mayor detalle y ver cómo esto se refleja en nuestras vidas y específicamente lo que significa. Así es, voy a leer solamente 3 versiones de la palabra de Dios para que veamos este mismo versículo y lo entendamos a cabalidad. Purifiquen sus corazones, ustedes que quieren amar a Dios y al mundo a la vez. Esta es la versión Dios habla hoy. Purifiquen su corazón porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Esta es la Nueva Traducción Viviente. Y la siguiente dice, concentren su mente en Dios, ustedes que quieren seguir a Dios y al mundo. Versión Palabra de Dios para todos.
definitivamente estas versiones de la palabra nos demuestran que el verdadero problema, el real problema de la inconstancia está en el corazón de aquellos que un día decidieron seguir a Cristo, decidieron entregarse a Cristo, pero después de haber hecho esa decisión, empezaron a sentirse divididos. ¿Por qué? Porque interiormente empezaron como a ser seducidos por otras cosas, por otras personas, por otros elementos, y se empezaron a inclinar y ser leales al mundo o a cualquier otra cosa. En la actualidad, por ejemplo, todo es transitorio y todo es cambiante. Lo absoluto casi no existe. El estilo ahora es relativo, todo es relativo. Un ejemplo de esto son las redes sociales. Y no voy a satanizar las redes sociales, porque se pueden usar con criterio, se pueden usar como corresponde, se pueden usar para edificar, para comunicar algo que tenga que ver con construir algo, pero en general lo que estamos viendo con las redes sociales es el gran impacto y la gran influencia no positiva que tiene la sociedad que estamos viviendo. Una de las características de las redes sociales es que son cambiantes, pero en principio hay una aparente manifestación de que aquello que presentan es tan sólido, tan firme y tan duradero que no va a pasar. Sea un mensaje, sea una canción, sea lo que fuere. Pero al tiempo, uno observa que aquellos que nos habían presentado como duradero, como lo máximo, ha cambiado. Ahora aparece otra cosa. Y vamos a ir entonces ahora detrás de esa otra cosa, o detrás de esa otra canción, o detrás de ese otro artista. Ya el anterior pasó de moda. Parecía que era lo máximo, pero ya no. Esto hace que cada ser humano que accede a este estilo de presentación empieza a cambiar su mente y empieza a desviarse de lo que realmente tiene que ser constante en su vida. ¿Por qué? Porque ahora se da cuenta que hay lugar para la inconstancia. Un poquito de una cosa, un poquito de otra cosa. Sin dudar, las redes tienen algo así como algo de hipnótico. Tienen un poder de entretenimiento muy fuerte. Y quiero llamar la atención porque esta palabra que mencioné es lo que está pasando. Hay todo un plan diabólico para entretener a la gente, para que la gente, sean cristianos o no cristianos, se dediquen a cosas temporales, cosas pasajeras, cosas que no tienen mucha importancia, pero entretienen, son divertidas, me atraen, me gustan. Y este poder hipnotizante hace entonces que la gente se desvíe de los verdaderos propósitos duraderos, de lo que realmente vale la pena para vivir entretenidos. Analicemos cuánto tiempo pasamos usando redes sociales. Pero no solamente cuánto tiempo pasamos usando redes sociales, cuánto tiempo útil, con mensajes útiles, con comunicaciones útiles pasamos. Nos damos cuenta entonces que se está llevando a la vida de la gente al entretenimiento, apartándola de aquello que es positivo, duradero y verdadero. Les voy a leer algo que pertenece a un poeta del siglo XVII.
El poeta Jean de La Fontaine, poeta francés del siglo XVII, escribió lo siguiente: todos los cerebros del mundo son impotentes contra cualquier estupidez que esté de moda. Lo vuelvo a leer. Todos los cerebros del mundo son impotentes contra cualquier estupidez que esté de moda. Y creo que coincidimos en que muchas cosas que están en las redes sociales son banales, son tonterías, son cosas que entretienen, pero no tienen contenido. Por eso tenemos que tener en cuenta el uso de las redes sociales. Pero quiero decir también que hay toda una estrategia diabólica dedicada a apartar a los hijos de Dios de la fidelidad al Señor, de la constancia en la fe y de lo que realmente vale la pena. Iglesia, tengamos en cuenta lo que estamos diciendo. Quiero darle todo el peso y toda la gravitación espiritual que lo que estamos considerando tiene. No podemos jugar con el tiempo, no podemos entretenernos, no podemos jugar con la fe ni comprometer las convicciones. No podemos permitirnos ser inconstantes o variables en cuestiones que tienen que ver con lo absoluto de Dios, las verdades de Dios y en qué empleamos nuestro tiempo. La estrategia del diablo está para desviarnos de lo que realmente vale la pena y de todo aquello que proviene del Señor. Quiero que pongamos atención a esta frase. La constancia es la permanencia en una meta trazada con el objetivo de cumplirla. ¿Cuál es tu meta, querido hermano, querida hermana? Agradar al Señor, porque el objetivo de Dios es ser conformes a la imagen de su Hijo. Quiere decir que el Señor hoy nos está hablando para que realmente seamos responsables y desechemos lo que tiene que ver con la inconstancia, siendo constantes, no desanimándonos, no desalentándonos y siguiendo con discernimiento espiritual el camino que el Señor nos ha trazado. Y pensaba que realmente es tan importante todo lo que estabas diciendo, que a veces percibimos esos ataques, pero pareciera que no tuviéramos las armas necesarias para contrarrestarlos. Es cierto. Y pensamos los creyentes que no podemos contrarrestar esas cosas. Ajá. Y por eso el Señor nos está haciendo hablar y considerar la constancia, porque la constancia termina siendo el arma más eficaz para contrarrestar esos ataques del diablo que quieren producir creyentes inconstantes. Sí. Y la constancia, como lo decías, es mantenerse firme en algo que realmente deseo hacer porque sé que honra a Dios y que termina siendo un beneficio para la vida. Ahora, quiero también que veamos y entendamos que la constancia está presente desde los fundamentos propios del cristianismo. Y yo quiero explicar lo que estoy diciendo. Cuando Jesús estuvo en el mundo y comenzó su ministerio, presentó su plan y su objetivo para el ser humano basándolo en sus propósitos eternos, propósitos perdurables, propósitos que tienen sentido, que tienen todo el peso del plan de Dios para la vida del ser humano, pero además Jesús presentó eso de una manera categórica, de una manera definida. No dio posibilidad a que alguien dudara de lo que el Señor quería del ser humano. ¿Cuál era la finalidad de lo que el Señor estaba hablando y proponiendo a la gente? Era que aquellos que abrazaran esta propuesta del Señor se dieran cuenta que podían disfrutar de una vida totalmente diferente a la vida de una sociedad materialista, superficial y alejada de Dios. Cuando Jesús invitó al ser humano a seguirlo,
lo hizo presentando requisitos que son irreemplazables. Y quiero que lo leamos de una manera resumida. Hay más de esto en los evangelios, pero hemos escogido un pasaje en particular, que dice así. Después les dijo a todos, si alguno quiere ser discípulo mío, olvídese de sí mismo, cargue con su cruz cada día y sígame, porque el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda la vida por causa mía, la salvará. Lucas 9, 23 y 24. Si pensamos en nuestra propia vida, en todos los que creemos en Cristo, reconocemos que hubo un día en particular donde el Espíritu Santo produjo esa convicción, por un lado de pecado y por otro lado de nuestra necesidad del Señor. Y cuando reconocimos nuestra condición y que estábamos separados y lejos del Señor, también nos dimos cuenta que no había sentido de propósito en nuestra vida. Por tal razón, ¿cuál fue la decisión? Voluntariamente entregarnos al Señor. Con eso entendíamos que íbamos a ser salvos, íbamos a pasar de muerte espiritual a vida espiritual. Pero yo muchas veces digo que en el momento en que lo estábamos haciendo, tal vez no nos dábamos cuenta que esa entrega determinaba también en que estábamos declarando que a partir de ese momento nos convertíamos en discípulos de Jesucristo. Posiblemente lo descubrimos tiempo después, pero la realidad, a los ojos y a la mente del Señor, toda persona que se rinde voluntariamente y sinceramente a Él se convierte en su discípulo. ¿Qué ha pasado con el Evangelio y con esta propuesta de salvación que el cristianismo ha hecho en los últimos siglos? Se ha transformado en un Evangelio que apunta a el beneficio del ser humano sin que el ser humano requiera de una entrega como la que el Señor pretende. Por tal razón, se predica el Evangelio, se habla del amor de Dios, se habla del perdón de los pecados y se habla del destino eterno. Y entonces se le invita a las personas a levantar la mano, a hacer una oración, a recibir a Jesús como Salvador, como si eso fuera todo y obviamente con eso se estuviera comprando el boleto al cielo. Sin embargo, estos requisitos que leímos de Jesús establecen la pauta de un camino que toda persona que de verdad se rinde a Cristo debe seguir. Y ese camino nos lleva, en primer lugar, a nacer de nuevo. Porque no es solamente decir, yo quiero tener a Jesús como Salvador. Significa que al rendirme se produce un nuevo nacimiento espiritual que solo el Espíritu de Dios puede producir en nuestro interior y a partir de allí experimentamos una vida transformada. Pero obviamente eso implica también una actitud de aceptar y reconocer los requisitos del Señor para nuestra vida como parte de nuestra vida y de nuestro caminar con Cristo a partir de ese momento. Y fíjense que en esos requisitos que acabamos de leer se manifiesta la constancia como algo imperiosamente necesario. Se los voy a demostrar. Ser discípulo es convertirse en seguidor. Y no se puede seguir si no hay una actitud de constancia. ¿Qué dijo Jesús? Olvídese de sí mismo, cargue con su cruz cada día y sígame. Jesús no dijo, es suficiente que el primer día que tú me reconozcas como Señor, cargues con tu cruz y con ese reconocimiento y esa acción de un día te alcanzará para toda la vida. No, Jesús dijo, a partir del momento que decides rendirme tu vida, yo te considero mi discípulo y como discípulo tienes que tener la determinación constante de vivir muerto a ti mismo. Por eso todo discípulo del Señor necesitamos hacer esa decisión constante y cuando abrimos nuestros ojos cada mañana recordarnos a nosotros mismos que vamos a permanecer constantemente muertos a nosotros mismos
con el objetivo de obedecerlo a Él y de hacer su voluntad. Eso nos convierte en verdaderos discípulos todos los días de nuestra vida. Ahí es donde vemos el valor de la constancia para ser discípulos que honren al Señor permanentemente. Estos principios Jesús los mencionó en el siglo I. Así es. Estamos en el siglo XXI y siguen siendo vigentes. Así es. Porque son constantes, porque son de valor. Es verdad. Así que démonos cuenta, volvemos a la palabra plan, que hay todo un plan de Dios que tiene que ver con la constancia. Y si Jesús dijo lo que dijo en el siglo I, vale en el siglo XXI porque viene de Él y Él es Dios. Ahora, el tiempo cronológico sigue extendiéndose. Hoy estamos en el siglo XXI. Nosotros no sabemos, los cristianos, cuándo vendrá el Señor a buscarnos. Pero la palabra dice o da algunos datos de lo que pasará en el tiempo o anterior al tiempo en que el Señor venga. Y mi pretensión no es hacer teología escatológica, sino mencionar aquello relacionado con la constancia. Pero leo un versículo de aquellas cosas que en los últimos tiempos van a suceder y conductas de aquellos que nos llamamos cristianos. Dice así en la palabra de Dios: en aquel tiempo muchos se apartarán de la fe, unos a otros se traicionarán y se odiarán, y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Mateo 24, 10 al 13. Este pasaje muestra algunas de las cosas que estarán pasando antes de que el Señor regrese. Señales de los últimos tiempos. Fíjese que habla de traición, habla de odio, habla de falsos profetas y habla también de maldad que se multiplica. Pregunto, ¿no estamos viviendo hoy todas esas señales? Sí, las estamos viviendo. Se dijo hace muchos siglos, pero se está pronosticando lo que pasará en los últimos tiempos, que no sabemos cuándo serán los últimos tiempos, pero las señales se están manifestando. Ahora, lo notable y triste es que habrá tanta maldad, la gente verá tanta malicia, tanto pecado, tanta cosa torcida. Dice que el amor de muchos se enfriará. ¿El amor a quién? El amor al Señor. Quiere decir que por ver la maldad, mi amor al Señor va a dejar de ser. Quiere decir que por haber tanta corrupción voy a dudar del Señor y me voy a apartar o me voy a debilitar o bueno, voy a ser un creyente que asista a la congregación de tanto en tanto. Pero eso es lo que está diciendo, que por ver tanta maldad, el amor de muchos se enfriará. La palabra enfriará en el original griego tiene que ver con se va desvaneciendo, así como la niebla, se va debilitando. La niebla uno la ve en un momento, pero después dice, ¿y dónde está la niebla? Pasó. El amor de muchos se va a desvanecer. El Señor nos está advirtiendo, iglesia, para que cuando lleguen esos momentos estemos advertidos y no seamos de los que retroceden. Pero ¿cómo termina el versículo 13? Pero el que se mantenga firme
hasta el fin será salvo. Aquí está el secreto. Si mi amor se mantiene, si mi convicción se mantiene, ahí está la constancia y persevero, permanezco hasta el fin. Quiere decir que aquí la constancia juega un papel importantísimo porque tiene que ver con la convicción que tengo de mi Señor y mi Dios. Estamos anticipando los tiempos del fin y creo que al escuchar lo que estamos escuchando debemos estar advertidos porque el que cree estar firme, cuidado que no caiga. Es tan importante que uno vuelve a ratificar, como creo que muchos de los hermanos que nos están viendo y escuchando, que ya posiblemente conocemos al Señor hace tiempo, que la base realmente de una vida que honra al Señor termina siendo el amor prioritario a Él. Claro. Sin ese amor prioritario, todo se desvanece. Por eso la advertencia del Señor que acabas de leer. Porque en esa advertencia nos damos cuenta que el problema mayor puede ser que en el aumento de lo que pasa en el mundo, que ya estamos viendo y somos testigos de que eso pasa, el amor se enfríe, el amor se desvanezca, porque con eso va a comenzar la inconstancia y con la inconstancia va a haber un alejamiento de los creyentes en su corazón hacia el Señor. Ahora, yo quiero que veamos algo bien interesante relacionado con esto, porque precisamente cuando la constancia se hace evidente, en principio se hace evidente a través del amor prioritario al Señor. Es decir, vamos a ser constantes hacia el Señor porque lo amamos por encima de todas las cosas. Pero ¿qué pasa? Muchas veces cuando hablamos de amor al Señor, pensamos en un amor o teórico, o filosófico, o de sentimientos, o de expresiones verbales. Pero la realidad es que el amor prioritario al Señor se manifiesta de manera práctica en la vida del creyente. Así, a través de lo práctico, le mostramos que lo amamos y nos mantenemos constantes en el amor a Él. Ahora bien, una vez más, el Señor termina siendo un reflejo y un ejemplo de lo que estamos diciendo. Por eso vamos a leer un pasaje de la palabra que dice de esta manera: piensen y actúen como Jesucristo. Esa es la misma manera de pensar que les estoy pidiendo que tengan. Él era como Dios en todo sentido, pero no se aprovechó de ser igual a Dios. Al contrario, Él se quitó ese honor, aceptó hacerse un siervo y nacer como un ser humano. Al vivir como hombre, se humilló a sí mismo y fue obediente hasta el extremo de morir en la cruz. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. ¿Qué podemos notar y ver claramente en este pasaje? Que la manera práctica en que se nos pide manifestar la constancia en nuestras vidas y ese amor prioritario al Señor es pensando y actuando como Jesucristo. Esto es muy interesante, suena muy práctico, pero analicemos cómo se aplica a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque por lo general el pensar suele ser pasivo y el actuar suele ser activo. Es decir, pensamos y muchas veces lo que estamos pensando se quedó en la mente, pero no lo llevamos a la acción. Cuando realmente hacemos algo, entonces estamos activando aquello que previamente habíamos pensado que queríamos hacer. Eso también nos hace ver que, en términos generales, de acuerdo a cómo pensamos, actuamos. Pero, ¿saben qué? Algunas veces tenemos pensamientos muy elevados, muy loables, que se pueden alabar de alguna manera, pero que nunca los llevamos a cabo. Tenemos grandes ideas,
pero nunca las concretamos y no las llevamos a la acción. Y otras veces inclusive ocurre algo peor que eso, porque pensamos una cosa y terminamos actuando de una manera totalmente contraria a lo que habíamos pensado. ¿Qué nos muestra este pasaje? Al pedirnos que pensemos y actuemos como Jesucristo lo hizo. Que Jesús no se quedó solo con el pensamiento. Es decir, su manera de pensar lo llevó a determinar, actuar y hacer lo que él había pensado. El pensar y el actuar de Jesús estuvieron íntimamente relacionados, estuvieron perfectamente ensamblados, coordinados y unidos porque Jesús tuvo un único objetivo: darse en cuerpo, alma y espíritu para la redención de la humanidad. Por tal razón, si tuviéramos que sintetizar y resumir la manera de pensar y la manera de actuar del Señor, lo podríamos hacer con una palabra, la palabra entrega. Fíjense que todo lo que para Jesús pudiera haber significado un lugar de privilegio, porque volvemos a decir lo que antes dijimos, Jesús era Dios, Dios hecho carne, pero Dios. Y como Dios podría haber pedido ese lugar de privilegio. Todo ese lugar de privilegio, todo el reconocimiento de honra por ser Dios, todo eso lo puso a un costado, lo desestimó. ¿Por qué? Porque amaba más al Padre de lo que se consideraba a sí mismo. Y mientras estuvo en el mundo, pudo haber tenido la tentación de volver a reclamar ese lugar de honor y olvidarse del plan original de su Padre. Sin embargo, se mantuvo constante en hacer la voluntad del Padre y en amarlo por encima de todas las cosas. Por eso tuvo un solo pensamiento siempre, que había venido al mundo para entregar su vida por la humanidad. Ese ejemplo de Jesús, la palabra nos lo pone como el fundamento, la base sobre la cual todos los creyentes debemos estar parados para pensar y actuar de la misma manera de Jesucristo. Es decir, cualquier cosa que nosotros como humanos querramos sentir que tenemos derecho a, que nos corresponde, que debemos ser honrados por esto, por aquello, desestimarlo, quitar, poner a un costado nuestros planes propios con el puro y único objetivo de hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas. De esa manera estaremos siendo prácticos en pensar y actuar conforme a Dios y tener una actitud constante de ¿qué? De entrega a Él. El tomar la cruz cada día y seguirlo es decirle al Señor: Señor, yo vivo entregado a ti, mi vida es tuya y todo lo que quiero es hacer tu voluntad. Te amo por encima de todas las cosas porque en la práctica quiero pensar y actuar como tú, desestimar lo humano que puede ser para mi mente tal vez muy valioso y para mis sentimientos algo que sea significativo, pero yo lo pongo a un costado porque lo único que quiero es tu voluntad para mi vida. De esa manera quiero expresarte mi amor prioritario, que tú lo eres todo para mí, y mantenerme en una actitud constante de entrega a ti y a tus propósitos y a tus planes. En la parte 1 de esta enseñanza expusimos una realidad a través de un concepto que pudimos leer juntos y que dice que la entrega no se negocia. Eso estaba basado precisamente en la entrega del Señor por nuestras vidas y en especial por la iglesia. Pero eso ahora nos lleva a una nueva conclusión que quiero que leamos juntos y que dice así: la constancia es una demostración de la entrega sincera que hemos hecho al Señor.
Amado amada hermana, amado hermano, quiero que pienses conmigo y reflexiones por un momento que nuestras palabras siempre son muy importantes. De hecho, son tan importantes que el Señor dice que hasta seremos juzgados por palabras ociosas que podamos decir. Pero lo que el Señor no pretende jamás es que nuestra vida en Cristo conste de puras palabras. El Señor quiere que nuestra vida en Él sea un pensar y un actuar que manifieste que lo amamos por encima de todas las cosas. Es decir, una actitud y una decisión constante de hacer la voluntad del Señor y mostrarle esa constancia al Señor porque vivimos entregados a Él. Esa es la constancia que Dios quiere ver en nuestras vidas. Y eso nos alejará completamente de un enfriamiento del amor, de un desvanecimiento del amor por el Señor, que al mismo tiempo va a producir inconstancia en nuestro corazón. No podemos permitir que nuestro corazón esté dividido por intentar agradar y honrar al Señor, pero al mismo tiempo querer agradarnos a nosotros mismos y estar agradando en algún sentido al mundo que nos rodea. Hemos sido salvados, hemos sido transformados por el poder del Señor para vivir con un solo objetivo en la vida: hacer la voluntad del Señor y llevar a cabo sus planes con cada uno de nosotros. Así que ahora que vamos a orar, yo quiero que meditemos juntos y que oremos juntos al Señor desde nuestro corazón para que realmente vivamos en una constante y sincera entrega al Señor todos los días de nuestra vida. Que nuestro pensamiento sea llevado a la acción y que nuestra acción sea representada con una entrega de estar viviendo en la voluntad del Señor y en una entrega constante para que el Señor lleve a cabo todo lo que Él planeó a través de nosotros, no solo como individuos, sino también como Iglesia de Cristo. Oremos juntos al Señor. Padre, cuántas gracias te damos por tu palabra que siempre nos vuelve a traer a la única y pura verdad, que de verdad nos hace libres, que abre nuestro entendimiento para reconocer lo que tú quieres de nuestras vidas, pero al mismo tiempo esa verdad que nos pone un camino por delante que siempre nos va a llevar hacia ti. Señor, te agradecemos por todo lo que eres, te agradecemos por todo lo que representas para nuestro corazón y te agradecemos porque junto con el nuevo nacimiento que nos has dado, también nos has transformado en tus discípulos. Y como discípulos hemos reconocido y aceptado todos tus requisitos y entre ellos permanecer muertos a nosotros mismos y vivos para ti. Señor, solamente queremos estar en tus pasos, seguir tu camino y ver el cumplimiento de tu voluntad en todo lo que hacemos en nuestra vida. Por eso hoy levantamos esta oración y lo hacemos a favor de cada uno de nosotros, pero lo hacemos a favor de toda tu iglesia en el mundo entero, pidiéndote, Señor, que por el Espíritu Santo tú vuelvas a llamar nuestra atención, nos muestres cuando nuestro amor está desvaneciéndose, se está enfriando por las circunstancias que nos rodean o por circunstancias que nos acontecen a cada uno de nosotros y hacen que empecemos a dudar, a pensar cosas que están equivocadas. Señor, por el contrario, afiánzanos en ti, en tu verdad, en tu palabra y en que tú nos has amado por encima de todas las cosas. De tal manera, Señor, que te amemos de manera prioritaria todos los días de nuestra vida y que ese amor prioritario se manifieste en una entrega constante y obviamente en vivir en tus planes y en tus propósitos. Gracias, Señor, porque tenemos este privilegio. ¿Qué sería de nuestra vida? ¿Hacia dónde iríamos? ¿Qué objetivo tendríamos que sea valedero si tú no estarías en nosotros? Realmente nada tiene sentido y nada tiene validez si tú no estás. Pero porque tú vives en nosotros y nos has transformado,
es que nosotros podemos estar firmes en tus planes y propósitos. Por eso declaramos que tú, Señor, reanimas y reavivas el fuego del amor por ti, un amor que está por encima de todo y de todos, y que ese amor nos hace vivir entregados a ti y con una constancia que se ve permanente en nuestras vidas de hacer solo tu voluntad. Te agradecemos, Señor, te honramos, te ponemos en alto, te damos toda la gloria, la honra, el honor y la alabanza que mereces, porque reconocemos que eres el único y verdadero Dios. Y en ti, Jesucristo, tenemos nuestra roca de fundamento. Tú nos haces vivir firmes, aferrados a ti, amándote por encima de todas las cosas y con sentido de propósito todos los días de nuestra vida. Gracias, Señor, te damos. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén y amén.